La ruta de los que no delegan. Esta es una historia real. Me llamo Ricardo Estrada. Tengo 28 años. Trabajo como operador en una fábrica de autopartes en la zona industrial de San Luis Potosí, México. Y no sé si estoy vivo o muerto. ¿Piensas que estoy bromeando? No, hablo completamente en serio. Porque la noche del 15 de enero de 2022 viví algo que ningún ser humano debería vivir jamás. Me vi a mí mismo tirado en una camilla de emergencia con la cara cubierta de sangre mientras los paramédicos intentaban revivirme con descargas eléctricas. Y mientras veía eso yo seguía sentado en el asiento de un autobús mirando por la ventanilla sin poder moverme, sin poder gritar, sin poder entender qué diablos estaba pasando. Estaba vivo, estaba muerto. Era una pesadilla. Era real. Voy a contarte exactamente lo que pasó esa noche. Y cuando termine tú decides qué soy. Pero antes déjame advertirte algo. Si sueles viajar en autobús de noche por las carreteras de México o de cualquier otro lugar del mundo, esta historia puede hacer que nunca vuelvas a hacerlo. Porque hay rutas que no aparecen en ningún mapa. Autobuses que no están en ningún sistema de reservaciones. Pasajeros que no figuran en ninguna lista. Y cuando te das cuenta de que has subido a uno de esos autobuses ya es demasiado tarde. Esa noche salí tarde del trabajo, eran casi las 11:30. El turno nocturno en la fábrica había terminado hace una hora, pero me quedé ayudando a Héctor, mi compañero de línea, a cerrar la bodega porque el encargado no había llegado. La zona industrial de San Luis Potosí a esa hora parecía un cementerio de concreto y metal. Las naves industriales se alzaban como monstruos dormidos bajo la luz amarillenta de los postes. El viento arrastraba polvo y hojas secas por las calles vacías y el olor a aceite de maquina y metal caliente se mezclaba con el frío seco de enero. Héctor era un tipo calado de esos que llevan 10 años trabajando en el mismo lugar y conocen todos los secretos de la fábrica. Cuando salimos juntos por la puerta principal me miró de una forma extraña. ¿Cómo te vas a ir, Ricardo, en camión? El último a Matahuala sale a las 12. Héctor se detuvo. Su cara cambió. No fue miedo exactamente. Fue algo más parecido a la incomodidad de quien sabe algo que no quiere decir. El de mediano que sí, porque se quedó calado unos segundos. Luego se encogió de hombros. Nada. Solo ten cuidado. Esa carretera de noche no es buena. No es buena. Como Héctor miró hacia otro lado como si buscara las palabras correctas. A que unos años hubo un accidente en esa ruta. Un autobús de la misma línea se volcó y se incendió. Murieron todos. Desde entonces la gente cuenta cosas. ¿Qué cosas? Supersticiones. Ya sabes cómo es la gente de pueblo. Dicen que ven luces en la carretera, que escuchan voces, que hay un autobús fantasma que recorre la misma ruta todas las noches. Tonterías. Yo me reí. Un autobús fantasma, Héctor, no mames. Él también se rió, pero su risa sonó forzada. Ya sé. Seguro es puro cuento. Probablemente el chofer se quedó dormido y el camión se fue al barranco. Nada de fantasmas. Pero igual cuídate. Me dio una palmada en el hombro y se fue hacia su carro. Antes de subirse lo vi hacer algo que me llamó la atención. Se persiguió, rápido, discreto, como si fuera un hábito automático. Probablemente no significa nada, pensé. Probablemente solo es un tipo supersticioso. No tenía manera de saber en ese momento que esa sería la primera de muchas señales que ignoraría esa noche. La central de autobuses de San Luis Potosí. Cerca de medianoche era un mundo diferente. El edificio era viejo, de esos que se construyeron en los 70 y nunca se renovaron. Las paredes estaban pintadas de un verde institucional descolorido y el piso de mosaico tenía manchas que ninguna cantidad de trapeado podría quitar.
Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza emitiendo esa luz blanca y fría que hace que todo parezca enfermo. El olor era una mezcla de fritanga rancia de los puestos cerrados café de macuina que elevaba horas en el termo y ese aroma característico de los baños públicos mal ventilados. Conté a las personas en la sala de espera. 7. Una familia de 3 dormida sobre sus maletas, al padre con la boca abierta, la madre abrazando a un niño que no tendría más de 5 años. Un anciano sentado solo en una esquina con los ojos abiertos pero sin mirar nada en particular. 2 jóvenes con mochilas de viaje y audífonos puestos aislados del mundo. Y yo, el altavoz crepito con un sonido metálico. Pasajeros con destino a Matehuala, servicio de las 12 de la noche, favor de pasar al andén número 7. Me levanté, colgo mi mochila al hombro, pero antes de caminar hacia la taquilla algo me detuvo. La pared, junto a los baños, había una pared cubierta de carteles. Yo había pasado por esa pared decenas de veces en mis viajes anteriores. Nunca me había detenido a mirarla realmente. Pero esa noche fue como si una mano invisible me agarrara del hombro y me obligara a voltear. Desaparecido. La palabra estaba impresa en rojo sobre cada cartel. Debajo fotografías, rostros, nombres, fechas. José Manuel García Hernández, 52 años, visto por última vez el 14 de marzo de 2021. María del Carmen Ruiz Vega, 34 años, desaparecida el 8 de agosto de 2020. Eduardo Sánchez Morales, 19 años, no se sabe de él desde el 23 de noviembre de 2021. Y entonces vi una cara que conocía. Don Aurelio Vega Mendoza, 47 años, desaparecido el 15 de noviembre de 2021, mi vecino. Don Aurelio vivía 5 casas más abajo de la mía en una casa pequeña pintada de amarillo pálido. Era mecánico de motos, tenía un talercito en su cochera donde arreglaba de todo. Todas las mañanas cuando yo salía a tomar el camión para el trabajo, él estaba sentado en su banqueta tomando café y siempre me saludaba con la mano. En noviembre del año pasado desapareció. Su esposa, dona Consuelo, estuvo semanas llorando. La policía vino, tomó declaraciones, hizo preguntas. Nadie encontró nada. Y ahora su cara me miraba desde esa pared con una nota escrita a mano debajo de la foto. Si alguien sabe algo de mi esposo, por favor, lame. Su familia lo extraña mucho. Sentí un nudo en el estómago. Solo es coincidencia, me dije. Don Aurelio desapareció hace meses. No tiene nada que ver con este viaje. Me obliga a apartar la mirada y caminé hacia la taquilla. La empleada de la taquilla era una mujer de unos 50 años. Cabello recogido en un chongo apretado. Cara sin expresión. Las uñas pintadas de rojo, pero el esmalte estaba descascarado. Matehuala. Servicio de las 12 dije. Ella tecleó en su computadora vieja. Frunció el ceño. Tecleo de nuevo. Qué raro murmuro. ¿Qué pasa? Su asiento, el 17, aparece como ocupado en el sistema. Pero no hay nombre. Solo está vacío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligó a pensar con lógica. Probablemente es un error del sistema. La computadora es vieja. La empleada se encogió de hombros. Sí, probablemente. Tome su boleto. Si hay alguien en el asiento, busqué otro lugar. Me entregó el boleto, pero antes de soltarlo me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Lástima. Vaya con cuidado, dijo. Su voz fue apenas un susurro. El andén número 7 estaba al fondo de la terminal, lejos de las luces principales. La oscuridad aquí era más densa. Las lámparas del techo parpadeaban con un zumbido eléctrico intermitente. Los autobuses estacionados parecían bestias dormidas. El autobús que me esperaba era un modelo viejo. La pintura azul se había descolorido con los años. El parabrisas tenía una calcomanía de la Virgen de Guadalupe pegada en una esquina, los ojos de la Virgen mirando hacia abajo con una expresión triste. Subí los escalones. El primer olor que me golpeó fue diésel.
El segundo fue desinfectante barato. Y el tercero fue olor a tierra húmeda, al cementerio después de la lluvia. Probablemente alguien subió con los zapatos llenos de lodo, pensé. El chofer estaba sentado en su lugar, las manos sobre el volante. Era un hombre de unos 50 años, piel morena curtida por el sol, ojeras profundas. No me miró cuando le entregó mi boleto. Solo arrancó una esquina, asintió con la cabeza y me hizo una seña para que pasara. Del espejo retrovisor colgaba un rosario de cuentas de madera gastadas. Avancé por el pasillo. Conté a los pasajeros. 15 aproximadamente, distribuidos en diferentes filas. Primera fila, una anciana envuelta en un rebozo negro, la cabeza inclinada hacia adelante. A su lado un joven con chamarra de mezclilla y gorra de béisbol. Filas del medio, un hombre gordo con sudadera deportiva verde abrazando una bolsa de tela grande. Enfrente una pareja de ancianos, la mujer recargada en el hombro del hombre. Filas de atrás, siluetas dispersas, rostros perdidos en la penumbra. Nadie hablaba, nadie se movió cuando pasé. No había sonido de teléfonos ni música de audífonos, solo silencio, un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Mi asiento, el 17, estaba a la mitad del autobús junto a la ventanilla. Me senté, puse mi mochila entre mis pies y miré hacia afuera. La terminal comenzó a alejarse cuando el autobús arrancó. Las luces fluorescentes se fueron haciendo más pequeñas hasta desaparecer. Solo quedó la oscuridad y el sonido constante del motor. Intenté dormir, pero algo no me dejaba. No era miedo exactamente. Era esa sensación que tienes cuando entras a un cuarto donde acaba de pasar algo malo. No ves nada. No escuchas nada, pero lo sientes. El aire dentro del autobús se sentía más denso, más frío, aunque el aire acondicionado no estaba encendido. Saqué mi teléfono para ver la hora. 12:15. Vengo y no había nada, ni luces de la ciudad, ni casas, ni postes de luz, solo el asfalto extendiéndose hacia adelante. Volví a mirar el teléfono. 12:17. Esperé a que cambiara 12:18, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 12:17, se le acabó la batería, pensé, pero el indicador mostraba 67%. Levanté la vista hacia el reloj digital sobre el asiento del chofer. 12:17, sin cambiar, el reloj del autobús también está descompuesto, me dije, es un camión viejo, no significa nada. Y entonces lo escuché, un susurro, muy suave, como el viento colándose por una rendilla, pero no era viento, eran voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, palabras que se superponían que no podía entender. Giré la cabeza buscando el origen del sonido. Nadie se movía. Todos los pasajeros seguían en sus lugares inmóviles, como estatuas de cera. El susurro se detuvo. El silencio volvió, más pesado, como si el propio silencio estuviera respirando. Me aferré al descansabrazos del asiento. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Dolor. El dolor me confirmó que estaba despierto. Pero entonces, porque necesitaba confirmarlo, fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. En los 15 minutos que llevábamos en la carretera no había visto pasar un solo vehículo en dirección contraria, ni un solo par de faros, nada, como si la carretera hubiera dejado de conectar con el resto del mundo, y el reloj sobre el asiento del chofer seguía brillando. 12:17, congelado. No sé cuánto tiempo pasó después de que noté que el reloj se había detenido. Podían haber sido 10 minutos. Podía haber sido 1 hora. El tiempo había perdido todo significado dentro de ese autobús. Algo me obligó a observar más de cerca a los pasajeros que me rodeaban. No fue curiosidad. Fue algo más profundo, como si una voz dentro de mi cabeza me estuviera dando órdenes. Mira,
Mira bien, necesitas ver esto. Comenzó con el hombre de la fila de enfrente, el gordo de la sudadera verde, el que abrazaba la bolsa de tela, la cara pálida, demasiado pálida, las mejillas hundidas, los labios agrietados. Había algo familiar en ese rostro. Y entonces me golpeó. La pared de carteles, en la terminal, el hombre con la cicatriz sobre la ceja izquierda. Mire más de cerca. Ahí estaba. Una cicatriz pequeña justo sobre la ceja izquierda. José Manuel García Hernández, 52 años, desaparecido en marzo de 2021. El hombre que estaba sentado a 2 filas de mí era alguien que llevaba casi un año desaparecido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Giré la cabeza hacia la pareja de ancianos del otro lado del pasillo. Estaban sentados juntos tomados de la mano. Pero ahora que los miraba con atención noté que sus manos no solo estaban entrelazadas, estaban fusionadas, como si la piel de uno se hubiera unido con la piel del otro. La ropa que llevaban estaba cubierta de tierra negra húmeda, y en la muñeca de la anciana vi marcas, moretones con forma de dedos, 5 dedos, marcados profundamente en la piel grisácea. Aparté la mirada sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. El joven de la chamarra de mezclilla, el de la gorra, desde donde estaba sentado solo podía ver la parte inferior de su cara, barbilla puntiaguda, labios delgados, piel de un color gris cenizo. El cuello del joven tenía marcas, surcos profundos, rojos oscuros, rodeando la garganta como un collar invisible, marcas de estrangulamiento, y en la parte de atrás de su cabeza algo brillaba en la penumbra. Un fragmento de vidrio, incrustado en la carne. Quise gritar, quise correr hacia la puerta, pero antes de que pudiera hacer nada la anciana del rebozo negro giró la cabeza, lentamente, y me miró directamente. Sus ojos no tenían pupilas, no tenían iris, eran 2 esferas blancas opacas como leche cuajada, y sus labios se movieron formando palabras que resonaron en todas partes. Tú también subiste al autobús, tú también vienes con nosotros. El frío que sentí no era físico, era algo que se metió en mis huesos. Me levanté del asiento de un salto. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Tengo que salir de aquí. Ese fue el único pensamiento coherente, pero salir hacia donde miré por la ventanilla. Afuera solo había oscuridad. Si saltaba del autobús en movimiento caería en la nada. El chofer, el pensamiento apareció como un destello de esperanza. El chofer es real. El chofer puede ayudarme. Comencé a caminar hacia adelante sujetándome de los respaldos de los asientos. Cada paso era una batalla contra el terror. Cuando pasé junto a la fila de la anciana sentí algo rozar mi muñeca. Una mano, fría, tan fría que quemaba. No miré hacia abajo. Solo arranqué mi brazo y seguí caminando. El olor cambió mientras avanzaba por el pasillo. Ya no era solo diésel y desinfectante. Ahora había algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. El olor de la carne que se descompone. Finalmente llegué a la parte delantera del autobús. El chofer seguía en su lugar, espalda recta, manos en el volante. Disculpe, dije. Mi voz sonó ronca. Algo está mal. Los pasajeros. El chofer no reaccionó. Señor, por favor. Necesito que detenga el autobús. Necesito bañarme. Nada. Y entonces escuché la canción. Suave al principio. Una melodía de cuna. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. La canción que mi madre me cantaba cuando era pequeño. Pero esta versión no era reconfortante. Esta versión era un lamento. Una despedida. Un funeral. Y la voz que cantaba no era humana, venía de todas partes, de los altavoces, de los asientos, del aire, de la garganta del chofer, aunque sus labios no se movían. Retrocedí un paso, y el chofer giró la cabeza. Lo que vi en el espejo retrovisor me robó el aliento.
La mitad derecha de su cara era normal, piel morena, olleras profundas, pero la mitad izquierda estaba quemada hasta el hueso en algunas partes. La piel se había derretido y vuelto a solidificar en formas grotescas. El hoyo izquierdo no existía. En su lugar había un agujero negro que parecía no tener fondo, y estaba sonriendo. Una sonrisa de alguien que murió pero se negó a descansar. Caí hacia atrás tropezando con mis propios pies. Los hoyos del chofer, el hoyo que le quedaba, me miraba a través del espejo, y en esa mirada no había malicia. Había resignación, como si él también fuera una víctima, como si él también estuviera atrapado. Me arrastré de vuelta a mi asiento incapaz de ponerme de pie. Los pasajeros no se habían movido, pero ahora sabía que estaban conscientes de mí. Sabía que me estaban observando, esperando. Me dejé caer en el asiento 17 abrazándome a mí mismo. Esto es una pesadilla, me repetí. Voy a despertar. Tengo que despertar. Pero el olor a muerte seguía allí, el frío seguía allí, y el reloj sobre el asiento del chofer seguía marcando 12:17. Fue entonces cuando miré por la ventanilla y vi las luces, rojas y azules, parpadeando en la oscuridad. Luces de ambulancia, luces de patrulla. El autobús comenzó a reducir la velocidad, y entonces vi la esquina. Al lado de la carretera, a unos 50 metros, había otro autobús, volcado, destrozado. La carrocería estaba aplastada contra una zanja, el metal retorcido en ángulos imposibles. Las ventanillas habían explotado, esparciendo vidrios por todas partes. Humo negro salía de la parte trasera. Alrededor de los restos, los equipos de emergencia trabajaban frenéticamente. Vi a los paramédicos corriendo. Vi a los policías acordonando el área. Y vi las bolsas negras, alineadas al lado de la carretera. Te he de contar cuando llegué a 10. Una camilla salió de entre los escombros. Sobre él había un cuerpo. Alguien que todavía se movía porque vi su mano temblar débilmente. Los paramédicos lo rodearon. Uno de ellos comenzó a hacer compresiones en el pecho. Y entonces la luz de los faros iluminó el rostro de la persona en la camilla. Mi rostro era yo, Ricardo Estrada, tirado en esa camilla, la cara cubierta de sangre, la ropa hecha jirones, un brazo doblado en un ángulo que no era natural. Pero yo estaba aquí, sentado en este autobús, mirándome a mí mismo morir a la afuera. Me puse de pie de un salto presionando las manos contra el vidrio de la ventanilla. No puede ser, esto no puede ser real. Pero era real. Era mi cara, mi cuerpo, mi chamarra café, la misma que estaba empapada de sangre en la camilla. Afuera uno de los paramédicos gritó. Sin pulso, choque cardíaco. Continúen las compresiones, estaban tratando de salvarme. Yo estaba muriendo a la afuera. Pero yo también estaba aquí dentro de un autobús lleno de muertos. Entonces, ¿qué era yo? La voz del chofer rompió el silencio. No todos le gana su destino, hijo. Me volteé hacia él. Seguía sin mirarme directamente, pero sabía que me estaba hablando. Hay viajes que solo van en una dirección, y hay pasajeros que nunca se vayan. No entiendo. ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Estás en medio, entre la vida y la muerte, entre el mundo de los vivos y el autobús de los que ya no están. En medio tu corazón dejó de latir a las 12:17, justo cuando el autobús se volcó, justo cuando saliste disparado de tu asiento y tu cabeza golpeó contra la barra de metal. Me levé la mano a la cabeza instintivamente. No había herida, no había sangre. Pero a la afuera mi cabeza estaba cubierta de vendajes empapados. Ahora digo el chofer, la pregunta es si quieres quedarte. Miré por la ventanilla de nuevo. Los paramédicos seguían trabajando sobre mi cuerpo. El desfibrilador emitió un pitido. Todavía no hay ritmo. Otra descarga despegué en mi cuerpo, se sacudió con la descarga eléctrica.
Luego quedó inmóvil. Siguen intentando salvarte, dijo el chofer. Aún hay tiempo para decidir. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, los pasajeros del autobús comenzaron a moverse. La anciana del rebozo negro giró su cuerpo en el asiento. El hombre gordo levantó la cabeza. La pareja de ancianos abrió los ojos al mismo tiempo. El joven de la chamarra de mezclilla se inclinó hacia adelante. Todos me miraban, y todos abrieron la boca al mismo tiempo. Quédate con nosotros, no te vayas. Perteneces aquí. Eres uno de nosotros ahora. Comenzaron a levantarse, despacio, uno por uno, como marionetas siendo jaladas por hilos invisibles. La anciana se puso de pie primero. Su rebozo cayó al suelo revelando el corte profundo en su garganta. El hombre gordo se levantó después. La tierra caía de su bolsa como una cascada. La pareja de ancianos se levantó al mismo tiempo, sus manos todavía fusionadas, y el joven de la chamarra dio un paso hacia el pasillo. No tengas miedo, dijeron todos al unísono. Pronto ya no sentirás dolor, como nosotros. No más dolor, no más miedo, no más nada. Caminaron hacia mí. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la ventanilla. No había a dónde correr. Los muertos venían por mí. Los muertos avanzaban hacia mí con pasos lentos y arrastrantes. El sonido de sus pies contra el piso era lo único que rompía el silencio. Un sonido húmedo pesado. El olor que emanaban era insoportable. Tierra húmeda, carne descompuesta, sangre vieja. Retrocedí todo lo que pude hasta que mi espalda golpeó contra la ventanilla. El vidrio estaba frío, tan frío que sentí el hielo atravesar mi chamarra. No había dónde ir. La anciana de rebozo negro estaba más cerca ahora. Podía ver cada detalle de su rostro, la piel grisácea, los labios azulados, el corte en su garganta abierto mostrando capas de tejido oscuro. Quédate, susurro. Su voz salía de todas partes. Quédate con nosotros. No queremos estar solos. El hombre gordo estaba justo detrás de ella. La tierra seguía cayendo de su bolsa. Es mejor así. Ya no hay dolor aquí. Ya no hay miedo. Solo el viaje. Para siempre. Estaban a menos de 3 metros de mí. Cerré los ojos. No por cobardía, sino porque mi cerebro necesitaba un segundo para pensar. Un segundo para recordar que allá afuera los paramédicos seguían luchando por mi vida. Todavía había esperanza. Tenía que verla. Y entonces una mano se posó sobre mi hombro. Fría, pero no con el frío de los otros. Era un frío diferente. Un frío que traía consigo algo parecido a la calma. Abrí los ojos y vi a don Aurelio, mi vecino, el hombre que había desaparecido en noviembre del año pasado. El hombre cuyo rostro había visto en los carteles de la terminal. Estaba de pie junto a mí entre los otros muertos y yo. Su cara era gris como la de los demás. Sus ojos eran blancos, pero había algo diferente en él. Reconocimiento. Me estaba mirando como si supiera quién era yo, como si recordara las mañanas en que me saludaba desde su banqueta. Ricardo Dillo. Su voz era suave y triste. ¿Por qué subiste a este autobús, don Aurelio? Usted desapareció. Sí. Su mirada se desvió hacia la ventanilla. En noviembre, también tomé el último autobús a Matehuala. También vi mi cuerpo tirado en la carretera, pero yo no fui lo suficientemente fuerte para volver. Los otros muertos se habían detenido. Era como si la presencia de don Aurelio los mantuviera a raya. Volver, se puede volver, escúchame bien. Este autobús tiene sus propias leyes. Si quieres tener alguna oportunidad de salir, necesitas entenderlas. Asentí incapaz de hablar. Primera regla el reloj. El 12:17 es el momento del accidente. Mientras el reloj siga en 12:17 estás en el límite. Pero si cambia, a 12:18 significa que tu tiempo se acabó. Que te has convertido oficialmente en uno de nosotros.
Mire hacia el frente del autobús. El reloj seguía brillando. 12:17. Segunda regla: los pasajeros. Cada persona en este autobús es una víctima. Algunos murieron en el accidente original hace años. Otros como yo subimos después. Y el chofer es diferente. Él es el responsable. Él fue quien se quedó dormido al volante aquella noche. Quien hizo que el autobús se volcara. Quien mató a 14 personas. Quien se condenó a él. Su castigo es conducir este autobús por toda la eternidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo, ¿cuál es mi lugar aquí? Ese es el punto. Don Aurelio puso ambas manos sobre mis hombros. Tú todavía no tienes un lugar. Todavía no estás completamente aquí. Tu cuerpo sigue luchando a la afuera. Eso significa que tienes una oportunidad que ninguno de nosotros tuvo. Una oportunidad de salir, de volver, de vivir. Como don Aurelio señaló hacia el fondo del autobús, en la penumbra apenas visible había una puerta roja, la salida de emergencia. Tienes que llegar a esa puerta, tienes que abrirla, tienes que saltar antes de que el reloj cambie. Miré hacia la puerta. Estaba a unos 10 metros de distancia. Entre ella y yo estaban los otros pasajeros. Ellos no me van a dejar pasar, DJ. No. Por eso necesitas recordar la tercera regla. ¿Cuáles 3 cosas que no debes hacer? Primero, no los mires a los ojos. Si lo haces, verás sus muertes, y ese dolor te consumirá. Segunda, no les hables. Si les respondes, tu voz se convertirá en parte de ellos. Tercera, no dejes que te toquen. Si su piel toca la tuya, olvidarás quién eres. Usted me va a ayudar, don Aurelio. Guardo silencio. Cuando hablo, su voz era apenas un susurro. No puedo. Yo también soy parte de este autobús. Yo también quiero que te quedes. Pero hay una parte de mí que todavía recuerda lo que es correcto. Esa parte es la que te está dando esta oportunidad. Me solto. Dio un paso atrás. Vete, Ricardo. Corre. No mires atrás. Y cuando llegues a esa puerta, no dudes. Salta. Don Aurelio, vete. Ahora, antes de que la parte de mí que quiere retenerte sea más fuerte. Me quedé inmóvil por un segundo, mirando a este hombre que había sido mi vecino. Este hombre que me había saludado cada mañana durante años. Este hombre que ahora era un fantasma atrapado. Gracias, DJ. Él no respondió. Solo se hizo a un lado. Los otros muertos seguían allí, esperando. Pero ahora tenía un plan, y no iba a desperdiciarla. Corrí, no camine, no trote. Corrí con toda la fuerza que mis piernas podían darme. El pasillo del autobús se extendía frente a mí como un túnel de pesadilla. Las luces tenues parpadeaban. El olor a muerte se intensificaba con cada paso. No mires, no hables, no dejes que te toquen. La anciana del rebozo fue la primera en interponerse. Se lanzó hacia el pasillo, sus brazos extendidos, sus dedos esqueléticos buscando mi piel. Quédate, Gimio, quédate con nosotros. Me agaché pasando por debajo de sus brazos. Sentí el roce del aire frío cuando sus dedos pasaron a centímetros de mi cabello. Pero no me tocó. Seguí corriendo. El hombre gordo estaba adelante. Su cuerpo ocupaba casi todo el ancho del pasillo. No te vayas. Aquí no estarás solo. Aquí tendrás compañía para siempre. Me lanzé hacia la derecha apretándome contra los asientos. Mi hombro rozó la tela húmeda de su sudadera. El frío me atravesó, pero no fue su piel, solo tela. Seguí adelante. La pareja de ancianos me esperaba más adelante. Habían formado una barrera en el pasillo. Eres de los nuestros. Tu nombre ya está en la lista. Tu asiento ya está reservado. No había espacio para pasar a los lados. Así que salté sobre los asientos. Me impulsé hacia arriba pisando el reposabrazos. Perdí el equilibrio por un momento, pero logré recuperarme. Logré seguir avanzando. Debajo de mí los muertos alzaban sus brazos. No te vayas, no nos abandones.
Cuidad, no mire hacia abajo, solo seguí saltando de asiento en asiento acercándome a la puerta roja. 5 metros, 3 metros, 1, y entonces el joven de la chamarra de mezclilla apareció frente a mí. No lo vi moverse, simplemente estaba allí bloqueando la puerta de emergencia. Por un segundo nuestras miradas se encontraron, y lo vi su muerte. Un auto que lo atropelló mientras cruzaba la calle. El impacto que lo lanzó por los aires, las manos del conductor rodeando su cuello apretando, silenciando sus gritos. El dolor me golpeó como una ola, dolor que no era mío, dolor que había sido suyo. Mis piernas flaquearon, mi visión se nubló, aparté la mirada con un esfuerzo sobrehumano. El dolor disminuyó pero no desapareció del todo. El joven extendió su mano hacia mí. Cuídate. Yo tampoco quería estar aquí. Yo también intenté escapar, pero no hay salida. Su mano estaba a centímetros de mi cara. No me toques, grité. El joven sonrió. Una sonrisa vacía. Hablaste. Rompiste la regla. Ahora tu voz es parte de nosotros. Sentí algo cambiar dentro de mí, como si una parte de mi ser hubiera sido arrancada. Me lancé hacia adelante empujando al joven con mi hombro. El impacto fue extraño. Su cuerpo era sólido y vacío al mismo tiempo, pero funcionó. Se tambaleó hacia un lado dejando libre el camino hacia la puerta de emergencia. Estiré mi mano hacia la manilla. Detente, la voz vino de atrás. No era un susurro. Era una orden. El chofer me di vuelta sin poder evitarlo. Estaba de pie en el pasillo a mitad del autobús. Ya no estaba sentado detrás del volante. Caminaba hacia mí con pasos lentos pero decididos. Su cara mitad quemada brillaba bajo la luz tenue. Los otros muertos se habían apartado para dejarlo pasar. Le tenían miedo o respeto. No tienes permiso para bajar. Este es mi autobús. Estos son mis pasajeros. Tú eres mi responsabilidad. Usted no me puede retener. Yo no estoy muerto todavía. Todavía. Pero lo estarás. El reloj cambiará. Tu cuerpo dejará de luchar. Y entonces serás mío. Dio otro paso hacia mí. Yo maté a 14 personas esa noche. 15 almas contándome a mí que cargo en este autobús desde entonces. Cada noche recorro la misma ruta. Cada noche veo sus caras. Cada noche escucho sus lamentos. Es mi castigo, mi condena, otro paso. Pero también es mi propósito. Cuidar de ellos, mantenerlos juntos, asegurarme de que ninguno escape. Porque si uno escapa, los otros se darán cuenta de que es posible. Y entonces querrán irse. Y entonces me quedaré solo, completamente solo. Por toda la eternidad. Estaba a menos de 5 metros de mí. No voy a dejar que te vayas. No voy a quedarme solo. Lo miré a los ojos, al ojo que le cuidaba. Y vi su muerte también. El momento en que se quedó dormido al volante. El momento en que el autobús cruzó la línea central. El impacto. El fuego. Los gritos de los pasajeros. Y el atrapado en su asiento sintiendo las llamas devorar la mitad de su cara. El dolor de su culpa me golpeó con fuerza. No era un monstruo, era un hombre destruido por su propio error, un alma torturada. Pero eso no significaba que tuviera derecho a retenerme. Entiendo su dolor, DJ. Entiendo lo que hizo. Entiendo por qué está aquí. Pero retenerme no va a cambiar lo que pasó. No va a traer de vuelta a esas personas. Solo va a crear otra víctima. El chofer se detuvo. Su cara, la mitad que todavía era humana, se contrayó en una expresión de agonía. Tú no sabes lo que es cargar con esto, día tras día, noche tras noche, sin descanso, sin perdón, sin esperanza. No, no lo sé, y espero nunca saberlo. Pero dejarme ir no va a empeorar su castigo. Si me retiene, habrá añadido otro pecado a su lista. El silencio que siguió fue absoluto. El chofer me miraba con su ojo bueno, y en esa mirada vi algo que no esperaba, duda.
Por un momento la fachada del carcelero eterno se resquebrajó, y debajo vi al hombre que había sido antes del accidente, al padre, al esposo, al trabajador que solo quería llegar a casa. Vete, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Vete antes de que cambie de opinión. No necesite que me lo dijera 2 veces. Me di vuelta, agarré la manilla de la puerta de emergencia y tiré con toda mi fuerza. La puerta se abrió con un chirrido metálico. El viento entró como una ráfaga trayendo consigo olores que había olvidado. Humo, gasolina, sangre, pero también tierra, hierba, aire fresco. El mundo real. Miré hacia afuera. La oscuridad ya no era absoluta. Podía ver las luces de las ambulancias. Podía ver las siluetas de los paramédicos trabajando sobre alguien, sobre mí, y podía ver el suelo debajo del autobús, asfalto negro, líneas blancas. Si saltaba a donde iría no lo sabía, pero no tenía opción. Miré hacia atrás una última vez. Don Aurelio estaba al fondo del pasillo entre los otros muertos. Su mano estaba levantada, en un gesto de despedida. Adiós, Ricardo. Vive por nosotros. Vive por todos los que no pudimos volver. Y entonces salté. El momento en que mis pies dejaron el autobús todo cambió. El frío desapareció. El olor a muerte desapareció. Cae, pero no cae hacia abajo. Cae hacia adentro, hacia mí mismo, hacia mi cuerpo. Fue como ser succionado por un remolino. El mundo giró a mi alrededor y luego de golpe todo se detuvo. Dolor, un dolor tan intenso que no podía respirar, no podía pensar, pero era un dolor real, el dolor de un cuerpo que había sido destrozado en un accidente y ahora estaba luchando por sobrevivir. Abrí los ojos. Luz, demasiada luz, luz blanca y quegadora. Voces, muchas voces. Tenemos pulso, está volviendo. Preparen la camilla. Hay que llevarlo al hospital ahora. Manos sobre mi cuerpo. Manos cálidas. Manos vivas. El sonido de las sirenas. El movimiento de la camilla. Estaba vivo. Había vuelto. Pero antes de perder la conciencia giré la cabeza hacia un lado. Y lo vi. El autobús. No el que se había volcado, otro autobús. Estaba estacionado a unos 100 metros de distancia en la oscuridad. Sus faros estaban apagados. Sus ventanilas eran rectángulos negros, pero adentro podía ver siluetas, figuras sentadas en sus asientos, inmóviles, mirando hacia afuera. Y una de esas figuras levantó la mano. Don Aurelio me estaba diciendo adiós. Y mientras lo miraba el autobús comenzó a moverse, lentamente al principio, luego más rápido. Se alejó por la carretera hundiéndose en la oscuridad hasta que sus luces traseras se convirtieron en 2 puntos rojos y luego desapareció, como si nunca hubiera existido. Cerré los ojos, el dolor me consumió y todo se volvió negro, pero era una oscuridad diferente, era la oscuridad de los vivos. Desperté en el hospital 3 días después. Lo primero que sentí fue el dolor. Un dolor sordo que latía en cada parte de mi cuerpo. La cabeza, el pecho, el brazo izquierdo, las costillas. Lo segundo que sentí fue la luz, luz blanca fluorescente. Lo tercero que sentí fue una mano cálida apretando la mía. Abrí los ojos. Mi madre estaba sentada junto a la cama. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. Mi hijo susurró. Gracias a Dios. Pensé que te había perdido. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Solo logré emitir un sonido ronco. No hables. Descansa. El doctor dijo que tuviste mucha suerte. El corazón se detuvo casi 2 minutos. Pensaron que no ibas a volver. 2 minutos, eso era todo. Todo lo que había vivido en ese autobús había durado solo 2 minutos. En el mundo real, la puerta de la habitación se abrió y entró un doctor. Un hombre de unos 40 años con lentes y bata blanca. Señor Estrada, me alegra ver que está despierto. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un autobús, logré decir.
El doctor sonrió levemente. Técnicamente eso fue exactamente lo que pasó. Tiene 3 costillas fracturadas, el brazo izquierdo roto, una contusión severa en la cabeza y múltiples laceraciones. Pero considerando que 14 personas murieron en ese accidente, diría que usted es increíblemente afortunado. 14. El número resonó en mi mente. 14 personas muertas, más el chofer, 15 en total, el mismo número de pasajeros que había visto en el autobús fantasma. El chofer muerto en el acto. El autobús se incendió después del impacto. El cuerpo quedó irreconocible. Según los primeros reportes, parece que se quedó dormido al volante. La misma historia, el mismo error, el mismo resultado, solo que esta vez yo había estado allí. Y de alguna manera había sobrevivido. Los días siguientes fueron un borrón de medicamentos, exámenes médicos y visitas de familiares. Mi hermana vino desde Monterrey, mis tíos desde Guadalajara. Todos me decían lo mismo: eres un milagro. Tienes un Angel Guardian. Dios te tiene para algo importante. Yo asentía y sonreía, pero por dentro sabía que no había sido ningún ángel. Había sido don Aurelio. Un muerto ayudando a otro muerto a no quedarse muerto. Y había sido yo mismo, mi decisión de no rendirme. Pero había algo que no podía explicar. Fue el 4º día cuando lo noté. La enfermera había venido a cambiar los vendalles de mi brazo. Mientras trabajaba vi mis manos por primera vez desde el accidente. Mis uñas, debajo de cada una había tierra negra, húmeda, compactada, el tipo de tierra que encuentras en los cementerios. Señora, le dije a la enfermera, ¿me podrían limpiar las uñas? Tienen mucha tierra. Ella miró mis manos con expresión confundida. Tierra, no veo ninguna tierra, señor Estrada. Sus uñas están limpias. Pero yo la veía, clara como el día, cavando para salir de donde, del otro lado, del mundo de los muertos, del autobús que no quería dejarme ir. Esa tierra era la prueba de que lo que había vivido era real. Había estado allí y había traído algo de vuelta conmigo. Una semana después me dieron de alta. Mi madre insistió en que me quedara con ella durante la recuperación. No tuve fuerzas para negarme. La verdad es que no quería estar solo. Las pesadillas comenzaron la primera noche. Sonaba con el autobús, con el pasillo interminable, con los pasajeros muertos levantándose de sus asientos, con el chofer de cara quemada, con don Aurelio diciéndome adiós. Me despertaba empapado en sudor gritando. Mi madre entraba corriendo, me abrazaba, me decía que todo estaba bien, pero no había pasado. Y algo me decía que nunca pasaría del todo. 2 semanas después del accidente fui a visitar a dona Consuelo, la esposa de don Aurelio. No sabía qué iba a decirle. ¿Cómo le explicas a una viuda que viste a su esposo muerto en un autobús fantasma? No podía, pero necesitaba verla. La encontré sentada en la banqueta frente a su casa, exactamente donde don Aurelio solía sentarse cada mañana. Tenía una taza en las manos, pero estaba vacía. Solo la sostenía mirando hacia la calle. Dona Consuelo, dije acercándome. Ella levantó la vista. Ricardo, supe lo del accidente. Me alegra que estés bien. Gracias. Me senté a su lado en la banqueta. Durante un momento ninguno habló. Él tomó ese mismo autobús, dijo finalmente. El último a Matehuala. En noviembre, lo sé. Vi su cartel en la terminal. Él asintió lentamente. Iba a visitar a su hermana. Le dije que esperara hasta la mañana. Pero él insistió, se le quebró la voz. Nunca legó y nunca encontraron su cuerpo. Es lo peor, no tener un cuerpo, no tener una tumba donde orar. Quería decirle la verdad. Quería decirle que don Aurelio no estaba perdido, que estaba en algún lugar atrapado en un autobús que recorría las carreteras de la noche. Pero no pude. Qué bien le haría saber eso. Él era un buen hombre, dije en su lugar. Siempre me saludaba por las mañanas.
Doña Consuelo sonrió. Una sonrisa triste y rota pero genuina. Sí, eso era él, un buen hombre. Me levanté para irme, pero antes de que pudiera dar un paso, ella me agarró la mano. Ricardo, ten cuidado, hay algo diferente en tus ojos, algo que no estaba antes. No supe qué responder. Hay cosas en esas carreteras, cosas que la gente de ciudad no entiende. Mi abuela solía contarme historias sobre autobuses que recogen pasajeros que nadie más puede ver, sobre caminos que llevan a lugares que no existen en ningún mapa. Me quedé helado. Cuídate, Ricardo, y si alguna vez vuelves a ver ese autobús no subas, por nada del mundo vuelvas a subir. 4 meses han pasado desde esa noche. Las heridas físicas sanaron. El brazo ya no me duele. Las costillas soldaron. La cicatriz en mi cabeza está cubierta por el cabello. Por fuera soy el mismo Ricardo Estrada de siempre. Pero por dentro todo ha cambiado. Ya no viajo de noche. No importa cuánto cueste el boleto de día. Cuando el sol se pone yo no subo a ningún autobús. Me siento siempre en los primeros asientos donde puedo ver las manos del chofer en el volante. Reviso el reloj constantemente. Si alguna vez veo que se detiene, saltaré por la ventanilla sin pensarlo. Y evito mirar a los otros pasajeros, porque a veces cuando el autobús pasa por una zona oscura de la carretera me parece ver algo por el abilo del hoyo. Una figura que no debería estar ahí. Un rostro pálido. Unos hoyos blancos. Siempre resulta ser mi imaginación. Pero el miedo no se va. El miedo nunca se va. Hay algo más. Algo que no le he contado a nadie. Hace una semana desperté en medio de la noche. Eran las 3:17 de la mañana. Mi teléfono estaba en la mesita de noche y la pantalla estaba encendida. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Todavía hay un asiento vacío para ti, Ricardo. Cuando estés listo, el autobús vendrá a recogerte. Me quedé mirando esas palabras. Luego borré el mensaje, bloqueé el número, apagué el teléfono y no dormí en lo que quedaba de la noche. Pero sé que eso no cambia nada. Ellos saben dónde estoy, saben quién soy, saben que escapé cuando no debería haberlo hecho. Y algún día, tal vez mañana, tal vez en 10 años, tal vez cuando sea viejo y ya no tenga fuerzas para correr, el autobús volverá. Si estás escuchando esta historia, necesito que entiendas algo. En las carreteras de México y probablemente en las carreteras de cualquier país del mundo hay autobuses que no aparecen en ningún horario, que no tienen chofer registrado, que no tienen pasajeros en ninguna lista oficial. Esos autobuses existen. Recorren las mismas rutas noche tras noche, año tras año. Cargan con las almas de los que murieron de forma violenta, repentina e injusta. Y a veces esos autobuses recogen pasajeros nuevos. Si alguna vez te encuentras en un autobús de noche y notas algo extraño, si el reloj se detiene y los pasajeros comienzan a mirarte con ojos vacíos, haz lo que sea necesario para salir. Rompe una ventanilla. Fuerza la puerta de emergencia. Salta aunque el autobús esté en movimiento. Cualquier cosa es mejor que quedarse. Termino mi historia aquí. Pero antes de irme déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un autobús de noche? ¿Recuerdas la cara del chofer? ¿Recuerdas las caras de los otros pasajeros? ¿O todo está borroso como un sueño que no puedes recordar del todo? Porque si no puedes recordar, entonces quizás tú también subiste a ese autobús alguna vez. Y quizás todavía no has fallado del todo. Piénsalo. La próxima vez que viajes de noche, mira el reloj. Si se detiene en 12:17, baja del autobús. Inmediatamente, sin mirar atrás. Porque hay viajes de los que no se regresa. Y destinos a los que ningún vivo debería llegar. Esta fue la historia de Ricardo Estrada, uno de los pocos que logró escapar del autobús de los que nunca llegan.
Si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar en un viaje nocturno, déjanos tu historia en los comentarios. Queremos escucharte, porque la próxima historia podría ser la tuya. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Hasta la próxima, y cuídate en esas carreteras. Nunca sabes quién puede estar esperándote en la próxima parada.